Bendiciones en este día. Damos gracias al Señor, pues hoy es martes. Sé que no hago enseñanzas, casi nunca subo videos en martes, pero hoy te quiero compartir una palabra que yo recibí de parte de Dios para mí. Y siempre que recibo algo, yo sé que si lo comparto, no nomás a mí me va a ayudar, sino puede ayudar a otras más personas. Dice el Salmo 23:5, adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es el Salmo 23, el versículo 5. Dice la palabra que Dios adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Significa que Dios prepara un banquete para nosotros en medio de nuestra angustia. Yo no sé si a ti te ha pasado que estás pasando momentos de dificultad. A veces pasa algo, se levanta algo, surge una situación, en fin, y viene esa angustia o viene eso queriéndote robar tu paz. Pero dice la palabra que Él prepara un banquete para nosotros, o sea, algo especial en medio de nuestros angustiadores. ¿Quiénes son los angustiadores? Lo que nos roba la paz, aquel que mata y aquel que trata de destruirnos, que es el enemigo. Acuérdate que Dios es paz. Dios es paz. Y el enemigo, dice la palabra, que Él vino a matar, a robar y a destruir. Entonces, Él siempre va a intentar robarte tu paz. Y a través de robar, después de robarte la paz, Él va a intentar destruirte, matarte, si es posible. Pero Dios, dice la palabra en el Salmo 23:5, al decir que Él prepara un banquete delante de nuestros angustiadores, es lo que Dios nos está diciendo, que Él nos entrega la victoria en presencia de ellos. O sea, Dios nos da la victoria en presencia de ellos, que ellos vean que te ha dado la victoria. Dice, unge mi cabeza con aceite. Fíjate, algo bien particular, ¿verdad? Unge mi cabeza con aceite. Las ovejas, bueno, primero que nada, el Salmo 23 lo escribió David. Es un salmo escrito por David. Acuérdate que David era un pastor de ovejas. ¿Okay? Las ovejas son animales mansos. Las ovejas son animales mansos, no son feroces, no son fieras. Son animales mansos y son animales muy tranquilos. Pero hay algo que puede intranquilizarlos. Hay algo que los puede inquietar a las ovejas. Y ese es el ataque de la mosca negra y otros insectos. Aquí te lo voy a estar mostrando. Las moscas negras, ok, ellas entran en la abeja, o sea, se meten en la nariz de la oveja y hacen nido. Entonces las ovejas comienzan a perder peso, no están quietas nunca y pierden la paz. Porque imagínate, o sea, qué fastidioso. Sí, cuando, por ejemplo, estamos, ¿verdad? En un lugar sentados
ya sea en el comedor, ya sea afuera, estás a gusto y de repente vienen las moscas y ¿qué haces? Te inquietan, ¿verdad? Empiezas a espantarlas y ay, ya no estás a gusto porque como que inquietan las moscas. Ahora imagínate las moscas y otros insectos en la nariz de una oveja. Entonces es una desesperación que ellas comienzan a tener, una angustia, pues ya no están a gusto, no pueden comer a gusto, no pueden estar quietas, pierden la paz. Entonces, como no pueden comer, pierden peso. Y eso es lo que pasa con los angustiadores en el humano. Los angustiadores son aquellos que quieren venir a robarte la paz. Te quieren venir a robar la paz con la ansiedad, con el temor, el miedo. Y meten una angustia en la mente. Entonces, el pastor de las ovejas, para aliviarlas, para protegerlas y para aliviarlas de esas picaduras y evitar esas angustias, lo que hace es que las unge con aceite sobre la cabeza. El aceite funciona como un repelente contra los insectos, contra las moscas, alivia las heridas y no permite que entren en desesperación las ovejas. Entonces dice este salmo que escribió David, que el Señor unge nuestra cabeza con aceite. ¿Cuál es ese aceite? Ese aceite es el aceite de la unción del Espíritu Santo, el cual se derrama sobre nosotros. Y cuando tú tienes el aceite, cuando Él viene y vierte ese aceite de su unción, te trae paz, te trae sanidad y puedes vencer al enemigo. Dice, Él unge nuestra cabeza con aceite. ¿Por qué? Porque allí, en nuestra cabeza, está nuestra mente y nuestros pensamientos. Entonces, y dice, mi copa está rebosando. Rebosar es sinónimo de abundancia, lo cual significa que hay mucho en su interior. Es como esta taza, pero imagínatela, mira, no está tan llena aquí, pero imagínatela que está llena y se desborda. De lo llena de café esta taza se empieza a caer. Eso quiere decir rebosar, que tu copa, nosotros somos la copa. Entonces de tanto aceite que hay en nosotros, hasta se desborda. Eso quiere decir. Entonces, significa que hay mucho en nuestro interior y una copa que está rebosando es porque está más llena de Él. ¿Llena de qué? Llenos de su presencia de Él. Y nosotros somos esa copa y debemos disponer nuestros corazones para recibir la llenura del Espíritu Santo de su unción del cielo. Ahora, el enemigo viene y amenaza. Él se levanta contra nosotros porque le molesta verte feliz, le molesta verte en paz, le molesta verte bendecido, le molesta verte que tu copa esté rebosando. A él le molesta. Pero hay una arma que nosotros tenemos. Y esa es la adoración.
El arma de nosotros no es quejarnos. David era tremendo porque eso era lo único que él hacía. David siempre andaba con su arpa, con su arpita. Él enfrentó un gigante nada más con una piedra. Y él siempre andaba con su arpa. Él siempre adoraba a Dios. En todo momento, en toda circunstancia, él adoraba a Dios. Por eso nosotros tenemos tantos salmos de David en la palabra de Dios. ¿Cuándo David escribe este salmo? Cuando él era perseguido por Saúl. Saúl estaba celosísimo y envidiaba a David. Y él sabía que David tenía paz, tenía unción de Dios, tenía todo lo que Saúl quería tener. Pero lamentablemente Saúl lo había perdido por su desobediencia. Y le agarra tanto celo y tanta envidia y tanto coraje a David que un día él intenta lanzarle una lanza y matarlo. Acuérdate que Dios envía un espíritus que atormentaban a Saúl. Y a través de esos espíritus, a través de Saúl, querían matar a David. Y tú tal vez te preguntas, bueno, ¿y por qué me ataca el enemigo queriéndome robar la paz? Queriéndome robar mi gozo. ¿Será que algo hice mal? ¿Será que no estoy llena de él? ¿Será qué? ¿Verdad? Te preguntas, eso es el enemigo que te quiere hacer creer que tú no tienes a Dios, o que no estás muy llena de Dios o lleno de Dios, o que algo hiciste mal, que en algo estás mal. Eso es lo que el enemigo quiere hacerte creer, ¿ok? Pero cuando vemos la palabra, David no había hecho nada mal. A David, para que lo atacaran, para que se levantaran contra él no es que había desobedecido a Dios, no es que había hecho algo mal, no es que no estaba muy lleno de Dios, era lo contrario. Se levantó contra David Saúl porque David estaba lleno de Dios, porque su copa rebosaba, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David no estaba en desobediencia. ¿Qué estaba haciendo David cuando Saúl trata de matarlo? David estaba adorando a Dios con su arpa. David estaba tocando el arpa. Escucha.
Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa. ¿Y quién es Saúl en nuestros días? Te voy a decir. Son aquellas personas que tienen un título, que tienen una posición, que tienen la corona de rey y el palacio, pero no tienen unción. La presencia de Dios no está en ellos. Esos son los Saúles en estos días. Y esos se levantan a correr detrás de ti para hacerte daño, para destruirte, porque odian lo que Dios depositó en ti, porque odian lo que Dios hace a través de ti. Ellos quisieran tenerlo y hacerlo, porque tienen títulos, porque tienen posición, porque tienen corona, porque tienen un palacio. Pero lo más importante no lo tienen, que es la unción y la presencia de Dios. Y David estaba tocando el arpa. David no estaba en desobediencia cuando Saúl se levantó contra él. David estaba sirviendo a Dios, adorando a Dios. David estaba adorando y sirviendo a Dios. Tocaba el arpa para ir a ayudar a Saúl, porque con el canto y desde él y su arpa, los demonios de Saúl se calmaban. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa. El arpa representa la paz de Dios y la adoración. Cuando David tocaba el arpa, esa arpa transmitía paz a través de la presencia de Dios. La adoración a Dios transmite paz. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa, y los demonios que tenía Saúl lo quisieron matar con una lanza. Y los demonios que tenía Saúl lo quisieron matar con una lanza. ¿Sabes cuál es la lanza? Mira, voy a usar esta cuchara. Es un dardo. La lanza son los dardos que el enemigo envía a nuestro corazón y a nuestros pensamientos, a nuestra mente, para desanimarnos, para desenfocarnos, para robarnos la paz, para angustiarnos. Y la única manera en que halló David, la verdad, para salir de eso, fue que David huye a la cueva. Cuando Saúl ve que
él ve que Saúl le avienta la lanza para matarlo. Quería que dejarlo muerto, atravesando hasta pegado a la pared, digámosle así, matarlo. David corre, huye, se va huyendo y entra a una cueva. Pero David no entró a la cueva para quedarse allí lleno de miedo. Él huyó a la cueva para prepararse y preparar a otros. En esa cueva dice la palabra que había endeudados, enlutados, deprimidos. Cuando yo te he dicho que cuando la palabra habla de cuevas, está hablando de una posición mental. Pero David no entró a esa cueva y dijo, aquí me voy a quedar todo miedoso. No, él entró para ordenar sus ideas y decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Señor, dice tu palabra que a los que te aman, todo obra para bien, conforme su propósito son llamados. David sabía dentro de él que ese no era su fin, porque su destino ya estaba escrito. Él iba a ser, él ya estaba ungido para ser el rey de Israel. Y él sabía que su fin no era ni en esa cueva, ni muerto por Saúl. Él sabía que Dios tenía ya su destino final marcado. Entonces él no se quedó ahí todo miedoso en ese estado mental, en esa cueva. Lo que hizo ahí fue ordenar sus ideas, adorar a Dios, orar a Dios, meterse más con Dios. Y ahí es donde sale el Salmo 23. David se levanta y no solamente él salió preparado de esa cueva. Él salió junto con los enlutados, con los endeudados, con los deprimidos y los convirtió en hombres valientes. Y salieron de esa cueva. David y los valientes salieron de ahí a tomar su posición. Y aunque el diablo se levanta, dijo él iba a seguir tocando el arpa. Escucha. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa y los demonios que tenía Saúl lo querían matar con una lanza. Y los demonios que tenía Saúl lo quisieron matar con una lanza. Y aunque el diablo se levante, yo sigo tocando el arpa. Y aunque el diablo se levante, yo sigo tocando el arpa. Aunque el diablo se levante, tú sigue tocando el arpa. ¿Qué quiere decir eso? Aunque el diablo se levante, tú sigue adorando. Aunque el diablo se levante, tú sigue predicando. Aunque el diablo se levante, tú sigue sirviendo. Aunque el diablo se levante, tú sigue confiando. Aunque el diablo se levante, tú sigue intercediendo por otros. Aunque el diablo se levante, tú sigue dando el mensaje del evangelio. Aunque el diablo se levante, tú sigue tocando el arpa.
porque lo que querían hacer era detener a David y destruirlo y matarlo. Pero acuérdate que tu destino final ya está escrito por el Señor. La cueva no es el final. Así es que tu copa rebose y que el Señor prepare esa mesa en presencia de tus angustiadores y que el Señor, espero que te haya dado la respuesta que estabas esperando. No se levantan contra ti porque no estás muy lleno de Él, o porque no estás muy ungido, o porque estás en desobediencia. Ellos se levantan contra ti por lo que ya hay en ti, por el aceite del cielo que está depositado en ti, porque tú sigues sirviendo, porque tú sigues adorando. Y lo que el enemigo quiere, lo que ellos quieren, son espíritus inmundos que a través de esas personas quieren lo que tú tienes y te quieren detener. Mira, acuérdate. Y los demonios que tenía Saúl lo quisieron matar con una lanza. Saúl no, los demonios que tenía Saúl querían matar a David. Porque Saúl tenía título, tenía corona, tenía palacio, pero no tenía la unción que tú tienes. Así es que sigue tocando el arpa, que este no es tu destino final. Tu destino final ya está escrito y el propósito que Dios tiene en tu vida también se va a cumplir. Todo se va a cumplir. Así es que acuérdate, si el enemigo se levanta contra ti, tú sigue tocando el arpa, sigue predicando, sigue adorando, sigue visitando al enfermo, sigue intercediendo por otros, sigue sirviendo a Dios. Dios te bendiga. Nos vemos.